Buenos días con todos ustedes, alumnos, profesores, público en general. Hoy día tenemos otro día de fiesta en nuestra Facultad de Derecho con la presencia de magníficos juristas y entre ellos uno en especial, el doctor Michel Tarrufo, a quien le recibimos con un fuerte aplauso. Y en nombre del señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, doctor Jesús Rivera Oré, les damos la bienvenida y también la presentación de los principales invitados esta mañana en nuestras aulas. Ya he mencionado al doctor Michel Tarrufo, excelente jurista de nacionalidad italiana, quien ha tenido ese especial y dedicada dedicación al derecho de darnos sus conocimientos esta mañana. También contamos con la presencia del doctor Lorenzo Solesi, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, a quien le damos también un fuerte aplauso. Igualmente al doctor Juan Morales Godo, también ha sido no de la Universidad Católica, sino de la Universidad San Marcos, decano también, a quien le damos un fuerte aplauso. Y al doctor, justamente gestor de esta importante reunión, profesor de nosotros, el doctor Omar Sumaria Benavente, a quien también le damos un fuerte aplauso. Y quiero dejar en el uso de la palabra a nuestro querido señor decano de la facultad, que siempre preocupado por la enseñanza del derecho, el doctor Jesús Rivera Oré, quien les va a dar la bienvenida. Doctor Michel Tarrufo, doctor Lorenzo Solesi y Bárcena, que nos honra con su presencia, doctor José Juan Morales Godo, señores profesores, queridos alumnos. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega se caracteriza desde hace más de 2 lustros por la organización de eventos académicos de especial significación y de primer nivel relacionados al derecho y a la política, en lo que han participado distinguidas personalidades y profesionales nacionales e internacionales, con el claro propósito de desarrollar temas de actualidad y proyección para la disciplina, así como actualizar a los participantes de estos eventos en las nuevas doctrinas, enfoques y aplicaciones del derecho. En el quehacer nacional, teniendo en consideración la tendencia actual de la internacionalización del derecho en un mundo globalizado, cambiante, en permanente evolución, cuya finalidad es la de optimizar los sistemas jurídicos de cada realidad nacional, regional, en el contexto mundial. En este evento que el día de hoy me honro en presentar, no es una excepción, es un evento multipropósito por la Jornada Internacional de Derecho Procesal, por la presentación del libro Introducción al Sistema de la Tutela Jurisdiccional y por la presencia de distinguidos profesionales que hoy engalanan este claustro universitario, que hoy vertirán sus conocimientos, experiencias y opiniones sobre tan importantes temáticas respecto al derecho procesal, cuyo origen quizá podemos encontrar en la antigua Grecia. No obstante que el doctor Chiovenda se le reconoce la paternidad del derecho procesal, ya que planteó que la acción es un poder que corresponde frente al adversario, respecto al cual se produce el efecto jurídico de la actuación de la ley. En este sentido, consideramos de manera integral que esta disciplina del derecho procesal se define como la ciencia que estudia y regula la actividad coordinada del juzgador y las partes con el fin de resolver los conflictos jurídicos entre ellos mediante la aplicación vinculatoria de las normas del derecho, siendo su función primordial no solo servir, sino el hacer eficaz el derecho material. Por otro lado, el recurso de casación es un recurso impugnatorio con efectos rescisorios o revocatorios
que se le concede al litigante a fin que pueda solicitar al máximo órgano de un sistema judicial un nuevo examen de una resolución. En este contexto, el evento que hoy presentamos trata de ambas temáticas: por un lado el del desarrollo de la jornada misma y por otro el de la presentación del mencionado libro, constituye uno de los más importantes del presente semestre, puesto que por un lado se trata de temas de actualidad para el derecho y por otro lado por la participación activa de los ilustres visitantes y disertadores que hoy día tendremos el honor de escuchar. Al referirnos a la persona del doctor Michel Tarufo, es referirnos a gran parte de la historia del derecho procesal y del derecho procesal comparado, así como los métodos de resolución de conflictos, temas que por su propia naturaleza constituyen eje doctrinario y procedimental del derecho en el contexto mundial y que en los últimos tiempos se ha desarrollado vertiginosamente en el ámbito nacional e internacional con el claro propósito de lograr una rápida, oportuna y eficiente administración de justicia en todos los niveles. Posee una vasta producción bibliográfica en forma de libros, ensayos, trabajos de investigación, artículos sobre diferentes aspectos del derecho, particularmente lo referido al derecho procesal constitucional, lo cual sería extenso enumerar los mismos que han trascendido el ámbito nacional para insertarse en el derecho internacional en un mundo cada vez más globalizado, en el cual el derecho, como podemos comprobarlo cotidianamente, viene ocupando un lugar de gran significación e importancia para establecer, definir las relaciones entre los países. El doctor Lorenzo Solese y Bárcena, que también participa y nos honra con su presencia esta mañana, ha sido decano y jefe del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido presidente del Tribunal Administrativo de CONACYT, ha sido miembro del Comité de Protección de los Accionistas Minoritarios de la CONACYT, ha sido vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI, recibió las medallas de 90 años de la Universidad Católica en el 2007, es miembro número de la Academia Peruana de Derecho, es presidente de la Academia Peruana de Derecho, es académico correspondiente a la Academia Gallega de Jurisprudencia, es profesor honorario de las Universidades San Agustín, Santa María, de Arequipa e Inca García de la Vega de Lima, ha sido condecorado con la Medalla Morales y Juárez por Ilustre Colegio de Abogados de Lima, miembro del Consejo Consultivo del Poder Judicial, es autor de la obra de gestión de la formación continua en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la que establece una máxima para la formación profesional del abogado, señalando lo siguiente: un abogado no puede ser formado solo con el estudio de la ley, sino que tiene que aprender que la profesión se practica dentro de un mundo complejo, conformado por múltiples perspectivas y donde hay que tomar en cuenta todos los elementos de la realidad social para ejercer lo que podríamos llamar un derecho en acción. El doctor Morales Godo también es ex decano del Colegio de Abogados del Callao, es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación del Colegio de Abogados del Perú, ex superintendente nacional junto a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos del Perú, es director académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es coordinador de maestría en Derecho Procesal en la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de Derecho Civil y Derecho Procesal Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima, y profesor de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Escuela de Posgrado del Pontificia Universidad Católica del Perú, en las maestrías de Derecho Civil, Derecho Procesal Civil, Política Jurisdiccional. Y por último tenemos nosotros también la presencia de un distinguido profesional que viene prestando servicios en esta facultad y tal vez uno de los gestores para que esta facultad, digamos, haya suscrito convenios con muchas universidades de Latinoamérica. Me refiero al doctor Omar Sumaria Benavente, es abogado de la Pontificia Universidad Católica, de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad de Rosario, Argentina, profesor visitante de la Universidad de Medellín. Como podemos apreciar, reitero que el evento que hoy se inicia es de primer nivel, no solo por los temas muy importantes y significativos para el derecho procesal que se tratarán, sino por la calidad de los que hoy integran la mesa de honor, y que disertará más adelante sobre los temas motivos del presente evento académico,
estando seguros que ustedes conocerán, asimilarán y aplicarán más adelante los conocimientos y experiencias que se desarrollan, lo cual redundará en beneficio suyo, en el de la facultad que los alberga, en el de la universidad y en el de la disciplina del derecho, augurándoles el mejor de los éxitos en esta jornada. Muchas gracias. Con el programa vamos a escucharle a nuestro distinguido invitado también, doctor Juan Morales Godo, quien nos va a dirigir algunas palabras en este acto. Doctor, se le invita. Bueno, en primer lugar, buenos días con todos, señores miembros de la mesa, distinguidos colegas, amigos todos. Es un gran honor estar participando en esta reunión académica al lado de tan distinguidos maestros, y a propósito de la obra que presenta nuestro directo amigo Omar Sumaria Benavente. Obviamente mi presencia básicamente obedece a la amistad entrañable que tenemos con Omar, los años que hemos compartido en la maestría de la Pontificia Universidad Católica en el área procesal. Tuvimos la circunstancia, siquiera, ¿no? Es una circunstancia de ser los iniciadores de la maestría en el área procesal en la Católica, y durante varios años hemos estado a cargo de la coordinación, y con Omar compartiendo las actividades administrativas y académicas de dicha maestría. Confieso que al leer el libro de Omar, la primera impresión me hizo recordar una lectura de hace muchos años respecto de la versión que daban o que dieron los astronautas cuando arribaron a la Luna. Entre muchas cosas que dijeron, se me quedó grabado a mí una, y era la sensación que tuvieron de que el sistema que giraba alrededor de la Tierra, dentro de toda la diversidad posible, en realidad era uno. Es decir, esa sensación de que pese a la diversidad se involucraban dentro de un sistema. Esa fue una de las primeras expresiones que dieron los astronautas cuando llegaron a la Luna. Y en buena cuenta, el propósito el principal propósito, creo yo, de la obra es esa, ¿no? Tratar de entender el derecho procesal como un sistema. Y obviamente ocurre que nos encontramos con la contraposición de lo que modernamente se estudia, se analiza en los distintos campos del conocimiento, y el derecho no es extraño a ello, ¿no? Que normalmente nos ocupamos de las áreas, ¿no? Un poco que nos ocupamos del árbol y perdemos la visión del bosque. Es evidente que el propósito de la obra es tratar de promover que el derecho procesal sea analizado en su contexto histórico, sea analizado en su contexto político, sea analizado en el contexto que tiene toda colectividad, en un desarrollo económico, social, cultural, sin lo cual no podríamos explicarnos cabalmente de qué cosa significa el derecho procesal y fundamentalmente el proceso, que es el mecanismo masivo que utiliza el Estado para la solución de los conflictos. El primer capítulo que aborda Omar en su obra, quizás la parte más importante es esa evolución histórica que hace él del derecho procesal y del proceso en particular. Cuando nos habla de la etapa preprocedimental, de la etapa procedimental, de la etapa científica y todo lo que había implicado
en las etapas históricas correspondientes. E indudablemente que el tema no puede eludir a esa relación entre la ley y la justicia. Permanente dilema, ¿no? Y confieso que voy a tener que releer la obra porque yo estoy asumiendo que el autor Omar asume una posición que yo estoy al frente. Y es el tema de la justicia. ¿Cuál es el papel de la justicia? Teóricamente siempre se nos dice que la justicia es el valor más excelso del derecho. Pero parecería como que si la justicia fuese un asunto de cátedras, de conferencias, de discursos, pero no de realidades. Y a tal punto que hay corrientes que dicen, bueno, la justicia puede ser algo muy importante, pero a través del proceso no es la preocupación. Y hay otras corrientes que se contraponen a ello, indudablemente. Y es evidente que sobre el tema de la justicia se puede hablar mucho, se puede filosofar sobre ella de alguna manera, y a lo mejor no nos vamos a poner de acuerdo, porque en la realidad como que se relativiza el tema de la justicia, ¿no? Como un asunto subjetivo, arbitrario, de cada quien. Pero lo cierto del caso es que si yo presento en este momento un caso concreto, con todas sus circunstancias, no voy a decir que por unanimidad, porque no espero unanimidad, pero creo que mayoritariamente este mismo auditorio me va a señalar, doctor, en ese caso que usted plantea, lo justo va por acá. Y es que cada caso concreto nos presenta una realidad, son hechos humanos. El tema de lo justo es apreciación no exclusiva de los abogados. Es más, parecería como que si los abogados nos hemos olvidado de ello. Si yo presento ese mismo caso a personas comunes y corrientes, las personas comunes y corrientes que no hayan estudiado derecho tienen un sentido de lo justo. Yo creo que lo justo va de la mano pues con la sensatez, con el sentido común. Y cuando se presenta un caso concreto, el reto es ese. ¿Cómo hago yo para justificar una decisión? ¿Cómo hago para argumentar de tal forma que justifique yo una decisión de algo que yo considero que es justo? ¿Cómo hago para objetivizar yo esa apreciación subjetiva de lo justo, que lo tengo que objetivizar a través de argumentos? Y el derecho nos da para eso. No es que no nos dé para eso. El problema termina siendo no del derecho, el problema termina siendo del operador del derecho. Cuando se pregunta cuáles son los métodos de interpretación más adecuados, no hay un método de interpretación, todos los métodos son importantes. ¿Será importante el método aquel que me sirva para solucionar ese caso concreto? Que me proporcione los argumentos para yo justificar aquello que yo pienso que es justo. Y entonces, este es un problema permanente, pues, ¿no? Sigue siéndolo, lo ha sido y sigue siéndolo, ¿no? El tema de la relación ley-justicia, ¿no? El problema de la ley y la jurisprudencia, el problema del legislador y el juez, ¿no? Temas que finalmente también van a desembocar en el segundo capítulo que nos brinda Omar en su obra, ¿no? Cuando trata de fundamentar por qué la tutela jurisdiccional es un derecho constitucional, ¿no? ¿Por qué se ha constitucionalizado la tutela jurisdiccional? Y obviamente lo que apreciamos ahora que es el derecho se ha constitucionalizado. Y todas las ramas del derecho tenemos que reflexionar a la luz de la Constitución. Constitución que es la norma suprema que en buena cuenta recoge los valores, los principios que un sistema quiere privilegiar.
Para llegar a este punto, obviamente, tiene que retroceder un poco y ver cómo el modelo clásico en los sistemas judiciales y en los sistemas políticos, ¿no?, generado por Montesquieu, donde se privilegió al legislador. El poder es uno, pero se divide en funciones, decía Montesquieu, ¿no es cierto? La función legislativa, la ejecutiva y la jurisdiccional, pero para ese modelo clásico el privilegio era el legislador, porque el legislador encarnaba la racionalidad del sistema y el que dictaba las pautas de conducta que todos teníamos que aceptar. La función jurisdiccional, bajo ese contexto, tenía que cumplir fielmente lo que decía la ley. Era la boca de la ley. Se genera el Estado de Derecho con un principio de legalidad, donde la ley era la fuente principal, todas las fuentes sometidas a la ley, y la ley la dictaba el legislador, y por eso se hablaba del primer poder del Estado. Esas discusiones de hace 30, 40 años, me acuerdo yo, cuando se discutía cuál era el primer poder del Estado. Pues lo que ha ocurrido es que desde hace 30, 40 años en Europa se está cuestionando severamente este Estado de Derecho tradicional. Y obviamente con el cuestionamiento al Estado de Derecho tradicional es el cuestionamiento al principio de legalidad, que era su sustento, para convertirse hoy en día en el principio de legalidad, en buena cuenta, en un ejercicio de validación de las leyes a la Constitución. En buena cuenta, lo primero que tiene que hacer un juez para resolver un caso concreto es preguntarse si la ley que va a aplicar es constitucional o no. Es un ejercicio permanente, ¿no? Y obviamente este cuestionamiento al Estado de Derecho tradicional es básicamente por este privilegio a la función legislativa y a la ley como fuente principal, cuando comprobamos que históricamente pues este Estado de Derecho se convirtió en un Estado de Derecho formal, meramente formal, donde los contenidos de estas funciones no respondían necesariamente a esa voluntad general expresada a través de la Constitución Política del Estado. Cuando apreciábamos que las leyes no obedecían necesariamente a los intereses generales, sino se trataba de privilegiar a los grupos que circunstancialmente estaban alrededor de los distintos gobiernos democráticos, entre comillas. Y entonces este cuestionamiento a ese Estado de Derecho tradicional pasa a ser hoy en día el llamado Estado constitucional, el neoconstitucionalismo, o las diversas formas como se expresa esto, que en buena cuenta, digo yo, es el verdadero Estado de Derecho. El verdadero Estado de Derecho donde va a primar para todos, legisladores, jueces, abogados y todos en general, todos sometidos a la Constitución Política del Estado. Este es un tema pues que Omar lo desarrolla ampliamente, ¿no? Nos explica perfectamente cuál ha sido estas fases, ¿no? Por el cual el tránsito del Estado de Derecho al Estado constitucional o el neoconstitucionalismo, ¿no? Obviamente aquí las funciones, los contenidos de las funciones son distintos. Ya el legislador no es el señor del derecho. Tampoco se pretende convertir al juez en el señor del derecho. No hay señores en el derecho. Las normas son textos abiertos a la interpretación para dar soluciones que sean razonables y justas. Los test de razonabilidad, el test de proporcionalidad, ¿cierto?, que en el ámbito constitucional se utiliza, es precisamente para encontrar soluciones que sean sensatas, aproximarse a aquella apreciación de lo justo. Es evidente que aquí el juez tiene una función mucho mayor que la que tenía antes. La discrecionalidad que dispone hoy en día le da más amplitud para la interpretación.
porque antes, que era la boca de la ley y no cumplía ningún papel de fiscalización de las otras funciones, ahora sí. Tan es así que a través de la función jurisdiccional, digo yo, ¿no?, entre otras, son dos funciones importantísimas y que son de rasgo político, ¿no?, obviamente de la función de política jurisdiccional, ¿no?, política en el más alto sentido de la expresión, y de su función jurisdiccional, ¿no?, una que es el control de la constitucionalidad, que es un gran poder, que si bien el Poder Judicial lo perdió para otorgar al poder concentrado, que es el Tribunal Constitucional, pero conserva el control difuso. Y lo otro que es tan importante hoy en día y en todo sistema democrático, ¿no?, que es la defensa de los derechos fundamentales. El penúltimo eslabón de la defensa de los derechos fundamentales es el Poder Judicial. El último eslabón es el juez. Cuando los jueces dejan de cumplir estas dos funciones que son básicas, no estamos colaborando en absoluto en la construcción de un auténtico y verdadero Estado constitucional, en un auténtico y verdadero sistema democrático. Se formaliza el tema y los contenidos allí son esenciales, y eso depende de la función jurisdiccional, ¿no? Bueno, estos temas de los que yo estoy hablando precisamente se abordan en los capítulos que esta magnífica obra de Omar nos presenta al mundo académico. Hay que apreciar realmente esa facilidad que tiene para exponer un punto de vista, la creatividad que representa esta obra. Nos llama la atención esta manera de ver el derecho procesal. Es un método sistémico, digamos, que de alguna manera y de manera, si se quiere, parcial, ya en la Pontificia Universidad Católica se venía tratando de hacer a través de los cursos función jurisdiccional, en la que a los alumnos se les sacaba del proceso para entender que la función jurisdiccional y toda la problemática del servicio de justicia no solamente está en los códigos. Es más, los temas más importantes están fuera del código. Y esos temas normalmente no se abordan en pregrado en los temas de derecho procesal, porque en derecho procesal en pregrado normalmente se concentran proceso, proceso, proceso y más proceso. Y entonces hay que echar una mirada fuera del proceso para entender el proceso. Para entenderlo a cabalidad hay que mirar fuera del proceso. Bueno, estas son algunas reflexiones que me provoca esta interesante obra de Omar, a quien auguramos, conociendo su trayectoria, conociendo sus intereses, su vocación, seguramente que no será la primera, pero no será la última. Muchas gracias por su atención. Le damos la palabra al doctor Lorenzo Solesi y Bárcena. Doctor, tiene usted el uso. Excelentísimo señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, profesor Garufo, profesor Morales, doctor Sumaria, distinguidos catedráticos, colegas, alumnos, alumnas. En primer lugar, deseo felicitar a Omar Sumaria por este magnífico trabajo. Me da un orgullo especial el hecho de haber trabajado juntos durante muchos años en la cátedra de Teoría General del Proceso en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Felicitaciones, Omar, por este magnífico trabajo. En segundo lugar, quiero felicitarlo por traer el concepto de sistema al estudio del derecho procesal. Como dijo el doctor Morales, el concepto del análisis sistémico no es nuevo en el Perú. En los Estados Unidos
fue introducido hace ya casi 50 años por un autor que se llama David Easton, que tiene un libro, en su momento fue muy citado y muy leído, que se llama A Systems Analysis of Political Life, ¿no? Un análisis sistémico de la vida política. Este libro de Easton sirvió de base para que toda una generación de juristas en los años 70 trataran de aplicar el modelo sistémico al tema de la relación entre el sistema judicial y el resto de entidades que rodean al sistema judicial. ¿Por qué? Porque lo que tiene de típico el modelo sistémico es que trata de identificar los elementos componentes de algo, ¿no? Y luego estudiar las interrelaciones entre esos elementos componentes. Algunos de esos componentes son internos y otros de esos componentes son externos. Se trató de aplicar, digo, al tema del desarrollo, que fue un tema muy, como ustedes deben haber leído, un tema muy importante en las décadas del 70 y del 80 del siglo XX. Pero no se aplicó al análisis del proceso. El mérito del doctor Sumaria es, en primer lugar, haber asimilado la doctrina posterior a Easton. Es decir, Easton, como les digo, escribió exactamente hace 48 años, o 47, y después de él ha habido una enorme producción intelectual que el doctor Sumaria ha leído y ha utilizado en su libro. Y entonces él utiliza este concepto de sistema. Voy a citar al propio doctor Sumaria con sus palabras cuando nos dice en la página 295 una afirmación que es muy interesante, ¿no? Y que va en la línea de lo que les vengo explicando. Dice: si las organizaciones sociales no se estudian y administran desde la perspectiva de sistemas abiertos, no pueden adaptarse a las influencias y a las fuerzas cambiantes del ambiente, y el resultado será niveles insuficientes y poco efectivos en el funcionamiento, como puede ser el caso de un sistema para la tutela jurisdiccional. Entonces, la idea es que el sistema de administración de justicia, que en el caso del libro que venimos comentando es caracterizado como un sistema de tutela jurisdiccional, debe ser estudiado en su relación con otros elementos que influyen en el funcionamiento y el resultado del sistema procesal, muy particularmente el sistema político. Nos dice Omar Sumaria, esta vez en la página 327 de su libro, nos dice: las condiciones de un sistema judicial vienen dadas por las condiciones del orden político, económico y social, o el grado de desarrollo del país, y cada sistema tiene resultados sociales y económicos distintos. Yo quisiera aprovechar para contarles, a propósito de esto, una historia
que es muy interesante y que siempre vemos en las películas, sobre todo en las películas norteamericanas, que es el sistema que los norteamericanos llaman el plea bargaining, ¿no? Que es, ustedes saben que la palabra bargain en inglés significa una ganga, una oferta, ¿no? Cuando ustedes habrán viajado, las veces que lo han hecho, a los Estados Unidos, siempre han ido a buscar las ofertas. Uno va siempre a los Estados Unidos de shopping, ¿no? Y claro, cuando uno va de shopping, o sea, de compra, quiere conseguir las ofertas. Y claro, uno se siente muy atraído cuando llega a un gran almacén y dice great bargains, grandes ofertas. Y ahí se consiguen efectivamente cosas muy baratas, sobre todo si uno va a los outlets, ¿no? Que son lugares sin mayor decoración y que están concentrados sobre todo en la venta masiva de productos. Bargain, plea, es una palabra en inglés que significa muchas cosas, entre otras puede ser un escrito, puede ser una moción oral, etc. Entonces hay un plea bargaining, o sea, una moción por la cual se obtiene alguna ganga, alguna oferta. Esto nos llama mucho la atención a los peruanos y a las personas que venimos del sistema romano-germánico, ¿no? Pero yo les voy a contar cuál es la historia del plea bargaining. La historia del plea bargaining se remonta a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos, cuando el cargo de DA, o sea, el famoso District Attorney, que es el fiscal, se convirtió en un cargo elegido. O sea, el DA ya no iba a ser nombrado por el gobernador, sino iba a ser de elección popular. Entonces, se concibió que la responsabilidad fundamental del DA, o sea, del fiscal, era la reducción de la criminalidad. Era el lograr que la mayor parte de violadores de la ley tengan una pena, o sea, reciban un veredicto de culpabilidad. Simultáneamente, por esa época, empezaron a hacerse públicas las estadísticas judiciales. Una cosa que en el Perú, pues, se manejan internamente. También las estadísticas judiciales han llegado muy tarde al Perú, pero no son de conocimiento de la opinión pública, ¿no? En los Estados Unidos sí, a mediados del siglo XIX empezaron a hacerse públicas las estadísticas judiciales. Y entonces era posible decir, acá tenemos un DA, un District Attorney, en cuya jurisdicción, o en cuyo ámbito de competencia, se han cometido el mes pasado 1000 delitos. Y de esos 1000 delitos, solo se ha condenado a 100. Y los otros 900 están libres. Bueno, nadie iba a elegir a ese DA, a ese District Attorney, a ese fiscal. Nadie lo iba a elegir. Y si ya estaba en el cargo, nadie lo iba a reelegir. Entonces, es un momento muy interesante en el cual se politiza un aspecto de la administración de justicia, que es la convicción de los criminales, o sea, declararlos convictos y meterlos presos. Entonces, se dieron cuenta, los operadores del derecho, o sea, los fiscales, se dieron cuenta que era imposible, si en un mes entraban 3000 causas, era materialmente imposible que hubiera 3000 juicios, con jurado, ¿no? Ustedes han visto en las películas, en las series de televisión, cuán trabajoso es armar un juicio en un sistema con jurado, ¿no? Los miembros del jurado tienen que haber sido notificados a principio de año o a fin de año,
se les tiene que haber dado un plazo para que presenten sus solicitudes para, como en el servicio militar, para no ser llamados, porque son, digamos, sostenes de padre único, o de madre único, de padre enfermo, de madre enferma, y todo esto por correo, todo esto antes de que surgiera el internet, ¿no? y los smartphones. Entonces, y luego llega el momento del juicio en el cual tiene que intervenir primero un gran jurado, no un jurado cualquiera, sino un gran jurado que normalmente está compuesto por 40 personas. Este gran jurado es el que dice si hay mérito para que este caso vaya al juicio propiamente dicho, que es el juicio de 12. Acuérdense de la película 12 hombres en pugna, ¿no? El juicio de 12. Y los potenciales jurados además son seleccionados por ambos abogados, mejor dicho, por el fiscal y por el abogado, y son investigados, y finalmente queda constituido el jurado, y tiene lugar una audiencia que puede continuar en un segundo día, un tercer día, un cuarto día, un quinto día, un sexto día, y los miembros del jurado son alojados en un hotel a expensas del Estado o del municipio, y hay que pagarles el hotel, desayuno, almuerzo, comida, todo. Entonces, imagínense hacer esto con 3.000 casos. Era materialmente imposible. Entonces los fiscales dijeron, lo que hay que hacer es negociar con los reos. Es decir, decirles, mira, si tú vas a ir a un juicio por jurado, probablemente te van a poner 20 años. ¿Qué te parece si te declaras culpable de un delito menor? Por ejemplo, te están acusando de, por decir, conspiración, ¿no? O formar parte de una banda que conspira para delinquir, y te están acusando de haber asaltado en banda un banco. En el banco se produjo la muerte de un guardia de seguridad, de todo eso se están acusando. Bueno, todo eso te puede llevar a la silla eléctrica. Pero ¿qué tal si tú simplemente te declaras como que fuiste miembro de la banda y que se quedó de campana en la esquina? Y te ponemos 5 años, que con beneficios penitenciarios, que también existen en los Estados Unidos, puede salir en 2. Por supuesto, señores, eso es una ganga, eso es una bargain, ¿no? Entonces, la gente empezó a aceptar. Muchos eran inocentes. Muchos eran inocentes, ¿por qué? Porque muchos eran, acuérdense que estamos hablando de mitad del siglo XIX, muchos eran grupos marginados, muchos eran inmigrantes, muchos eran negros. En la época donde la discriminación racial era muy, pero muy fuerte. Eran lo que se llama en inglés los underdogs, las víctimas del sistema social. Pero estos underdogs podían negociar, y en consecuencia se declaraban culpables de un delito que quizás no habían cometido. Y entonces el DA, el District Attorney, al final de un año podía decir, miren, yo he tenido como promedio 1000 casos criminales en el ámbito de mi competencia. Y he logrado que de esos 1000, 950 vayan presos. 950 culpables. Los otros 50 fueron a juicio. Pero los otros 950 fueron presos. Entonces, mi nivel de combate del crimen es altísimo. Yo soy muy eficiente. Y en consecuencia se podía lanzar la reelección una y otra vez y ganaba la reelección. Por su eficiencia en combatir el crimen. Este es, se dan cuenta, un paso del sistema político al sistema jurídico, al sistema procesal penal. Y esto es lo que nos muestra el estudio de Omar Sumaria. Ese es el gran mérito que tiene el estudio de Omar Sumaria, que es por primera vez que se hace en el Perú. O sea, nos invita a que estudiemos el proceso en su relación con otras cosas que en su conjunto forman el sistema. Y he querido referirme específicamente
al sistema político, pero hay otros elementos componentes. Hay un elemento componente del sistema que Omar no trata, y quisiera pedirle a nombre de todos que lo traten en su segundo tomo, que es el tema de la cultura jurídica. La cultura jurídica son todo el conjunto de creencias, de valores. Él lo menciona indirectamente en varias partes de su libro, pero digo, es el conjunto de creencias, de valores, etcétera, etcétera, que predominan en la sociedad, tanto en la sociedad como un todo, como en sectores de la sociedad, como dentro del sistema judicial. O sea, hay una cultura legal externa y hay una cultura legal interna. Esta cultura legal es la que muchas veces la responsable, de los resultados de un proceso, y no necesariamente todo este mecanismo casi matemático que nos enseñan en los cursos de derecho procesal, pero resulta que al fin de cuentas el resultado fue debido a otros factores como por ejemplo los factores culturales. Entonces esa es la ventaja que tiene concebir un sistema jurídico o un sistema procesal como un sistema, identificar los componentes del sistema, identificar el conjunto de relaciones que se establecen entre los componentes del sistema, identificar los componentes internos y el conjunto de relaciones que se establecen en el interior, identificar los elementos externos, la política, la economía, la cultura legal de la población, y luego ver cómo esto va a influir en el resultado del proceso. Esta es la metodología que nos propone el doctor Sumaria, que yo considero sumamente enriquecedora. Ahora, para terminar, déjeme decirle que el libro del doctor Sumaria no es de fácil lectura, porque el método que propone no es un método fácil, y porque desafortunadamente en la Facultad de Derecho en los últimos años no ha habido un énfasis en enseñarnos a nosotros, tanto a los alumnos como a los profesores, a enseñarnos cosas distintas que no sean la materia jurídica. Yo me atrevería a decir que los abogados, los jueces, en general, las personas que están en el mundo del derecho, pueden saber muy bien su derecho procesal o su derecho civil, y dentro del derecho civil sus derechos reales, y dentro de los derechos reales su derecho de propiedad, pero hay muchas otras cosas que no saben y que deberían saberlo. Esto lo dijo también el doctor Morales Godo. Es decir, nosotros tenemos que abrir, en la Facultad de Derecho tenemos que abrir las puertas y abrir las ventanas para recibir un aire fresco que nos venga de otras disciplinas. Y por eso quiero terminar con dos citas que no son ni mías ni del doctor Sumaria, sino de otras personas. Una cita es de Martha Nussbaum. Martha Nussbaum es una filósofa norteamericana muy, pero muy reconocida, probablemente la número 1 en los Estados Unidos, que tiene además un libro muy lindo que les recomiendo, que se llama Justicia Poética, que tiene mucho que ver con un área que yo cultivo, que es el derecho y la literatura. Pero tiene acá un libro que se llama Sin fines de lucro. Y es muy pertinente porque el doctor Sumaria en su libro habla mucho de el sistema de tutela jurisdiccional como parte indispensable de un sistema democrático. Y fíjense lo que nos dice Martha Nussbaum. Nos dice: el conocimiento fáctico y la lógica no alcanzan para que los ciudadanos se relacionen bien con el mundo que los rodea. La tercera capacidad
del ciudadano del mundo, estrechamente vinculada con las primeras dos. Las primeras dos, ¿cuáles son? El conocimiento fáctico y la lógica, que es lo que usamos en un proceso. En un proceso que usamos el conocimiento fáctico, los hechos, que cómo se descubren con las pruebas, y la lógica del razonamiento judicial. Ella dice, el conocimiento fáctico y la lógica no alcanzan, dice, para que los ciudadanos se relacionen bien con el mundo que los rodea, y eso obviamente aplica también a los jueces y a los legisladores. Dice, la tercera capacidad del ciudadano del mundo, estrechamente vinculada con las primeras dos, es aquella que denominamos imaginación narrativa. Imaginación narrativa, es decir, la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona, de interpretar con inteligencia el relato de esa persona y de entender los sentimientos, los deseos y las expectativas que podría tener esa persona. El cultivo de la comprensión constituye un elemento clave en las mejores concepciones modernas de la educación para la democracia, tanto en las naciones del Occidente como en las demás. Fíjense qué importante, la capacidad vicaria, ¿no? La palabra vicaria en castellano significa ponerse en el lugar de otro. La capacidad que debe tener un juez, por ejemplo, o la capacidad que debe tener un abogado de ponerse en el lugar de otro. Y eso nos lo aportan las humanidades. Por eso es que un buen abogado solamente puede serlo si es un hombre o una mujer cultos. Y por eso les quiero leer una carta que le escribió el juez Frankfurter, muy conocido, con una vasta obra escrita, un juez de los Estados Unidos, a un chico de colegio que en el año 1954, miren, le escribió al juez y le dijo: señor juez, yo soy un chico de colegio y quiero estudiar Derecho, pero como yo soy muy estudioso, quiero que me recomiende libros de Derecho para ya ir leyéndolo desde ahora que estoy en el colegio y en mis vacaciones, de manera que cuando llegue a la Facultad de Derecho ya lleve una ventaja. Y el juez le contestó a un chico que se llamaba Paul, ¿no? Le dice: mi querido Paul, nadie puede ser un abogado verdaderamente competente a menos que sea un hombre cultivado. Si yo estuviera en tu lugar, olvidaría todo lo relativo a una preparación técnica para el derecho. La mejor manera de prepararse para el derecho es ingresar a los estudios profesionales como una persona bien leída. Solo así se puede adquirir la capacidad para usar el idioma escrito y oral y el hábito de pensar con claridad que solo puede ofrecer una educación verdaderamente liberal. No menos importante para un abogado es el cultivo de las facultades de la imaginación a través de la lectura de la poesía, la contemplación de grandes pinturas, ya sea las originales o reproducciones fácilmente obtenibles, y la exposición a las grandes piezas musicales. Llena tu mente de mucha lectura de calidad y ensancha y profundiza tus sentimientos, tratando de experimentar tanto como sea posible los maravillosos misterios del universo, y olvida todo lo que se relacione con tu futura carrera. Creo que ahí está dicho todo, ¿no? O sea, nosotros en la Católica afortunadamente todavía tenemos los 2 años de letras. O sea, los chicos de colegio, cuando entran a la Católica, entran a letras. Los que quieren estudiar Derecho entran a letras, y en letras se les enseña
Historia del Perú 1, Historia del Perú 2, Historia Universal 1, Historia Universal 2. A mí, por ejemplo, cuando yo era estudiante de letras, en mi primer curso de Historia Universal fue sobre nada más que sobre Grecia. Solamente estudiamos Grecia. Estudiamos el teatro griego, estudiamos la ciudad griega, estudiamos la polis, estudiamos los dramas de los grandes dramaturgos griegos. Y en mi segundo año de letras, el profesor nos enseñó solamente Renacimiento y Barroco. Y en el curso de teología que yo seguía, pues en la Universidad Católica seguíamos teología, mi profesor era el padre Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, uno de los creadores de la teología de la liberación, y nos dio un curso sobre existencialismo, que estaba de moda en esas épocas, Sartre y Camus, recordarán ustedes, y nos dio un curso sobre marxismo, porque nos dijo, si ustedes como católicos quieren poder refutar al marxismo, tienen que saber qué cosa es el marxismo, y nos dio clases sobre el marxismo. Entonces, esa formación humanística se perdió en las otras facultades de Derecho. Y claro, hay ahora un movimiento por recuperar esa formación humanística. Y acá, y con esto quiero terminar, felicitando al doctor Jesús Rivera Oré, porque el doctor Jesús Rivera Oré ha tenido el mérito, el gran mérito, de traer a Lima para el año próximo el Congreso Latinoamericano de Facultades de Derecho. El Congreso Latinoamericano de Facultades de Derecho lo va a organizar en el Perú, no la Católica, no San Marcos, la Inca Garcilaso de la Vega. Y el tema va a ser la formación interdisciplinaria. De manera que podríamos darle por esos méritos y por todos los que esa es la grandeza de nuestra Facultad de Derecho. Gracias, doctor Celeste. Pero tenemos también a un amigo de otro país, Italia, quien es justamente la persona indicada acá en este acto para dar el mayor realce, que es el doctor Micheli Tarrufo, quien nos va a dictar una conferencia sobre la casación, el vértice ambiguo, y luego nos hará algún comentario personal respecto de la obra presentada esta mañana. Doctor Tarrufo, le recibimos con un fuerte aplauso. Autoridades, distinguidos colegas, queridos amigos, señoras y señores. Antes de todo tengo que agradecer a los organizadores de este encuentro por invitarme en esta universidad que yo jamás lo olvido. El año pasado me otorgó el título de doctor honoris causa. Antes de decir algo sobre el tema, tengo que pedir disculpas por dos cosas, básicamente. La primera es que mi castellano es una modesta imitación del idioma castellano, entonces pido disculpas por todos los errores, las impropiedades que voy a decir. Espero, de todo modo, que ustedes puedan entender al menos las cosas más importantes que trataré de explicar. La segunda disculpa es que si yo fuera capaz de volar tan alto como el doctor Solese, esto me necesitaría una semana o dos de charla, porque el tema de la casación, entendido como Corte Suprema en los varios sistemas, es tan complejo desde el punto de vista del desarrollo histórico de los varios sistemas, y también desde el punto de vista conceptual, y también desde el punto de vista del funcionamiento práctico de las Cortes Supremas, que sería imposible sintetizar todos estos factores en digamos así, media hora o menos también.
Pero el título que le dieron a mi ponencia es un título, El vértice ambiguo, es un título de un viejo libro mío de hace más o menos 20 años atrás, que ha sido también traducido aquí a Perú. Entonces supongo que alguien puede haberlo encontrado. Bueno, ¿qué significa ambiguo en este caso? El vértice es claro, tratamos de las Cortes Supremas del nivel más alto del sistema judicial. El vértice sí, no crea problema. ¿Qué es la ambigüedad de una Corte Suprema? La ambigüedad empieza cuando no hay claridad sobre la naturaleza, sobre todo sobre las funciones que la Corte Suprema tendría que actuar. En el caso de la Casación italiana, que hice referencia en este librito que se ocupa de la Casación italiana, no de otras cosas, la ambigüedad que yo vi en este periodo de más que 20 años atrás y que sigo viendo ahora, a pesar de pocas y mal hechas reformas del sistema, es la ambigüedad entre dos cosas básicas. La función de resolver en última instancia una controversia entre dos partes, lo que normalmente llamamos ius litigatoris, es decir, el derecho específico que caracteriza el conflicto entre el demandante y el demandado, y lo que llamamos ius constitutionis, es decir, la función que consiste en la correcta interpretación y aplicación de la ley, yo diría así en términos generales, y también sin prestar atención específica a la posición de las partes. Bueno, históricamente, el modelo de la casación, así como nace a Francia, y desde Francia se exporta a Italia, a Bélgica y algunos otros países, no todos, es un modelo que se inspira sobre todo en la primera de las funciones. La administración de la justicia significa solucionar conflictos entre sujetos privados. Bueno, el juez de primera instancia decide, luego decide el juez de segunda instancia, luego se va al Tribunal Supremo que dice la última palabra. Históricamente este sistema ha sido considerado como una conquista porque en el derecho común de los siglos anteriores había un número indeterminado y a veces infinito de recursos contra las sentencias. Se hablaba de litis inmortales, es decir, de procesos que jamás terminaban, ¿no? Entonces, cuando empezamos, esto es la ley del 1790 a Francia, a organizar un sistema judicial más moderno de estos, bueno, limitar el número de los recursos de las impugnaciones a solo 3 ha sido visto como una simplificación dramática en términos de eficiencia del sistema. Pero en esta lógica, la función que se otorga a la Corte Suprema es de ser la última instancia, la última esperanza, se puede decir, de vencer el caso. Esta idea del sistema italiano, pero no solo, es la idea básica del más grande teórico de la Casación Civil, es decir, Piero Calamandrei, que escribe su obra básica en el 1920, y es la idea que en el 1947 su inspiración de Calamandrei llega a introducir en el artículo 111 de la Constitución un derecho subjetivo de nivel constitucional, es decir, una garantía entre las garantías fundamentales de recurso en casación. Esta es una teoría coherente del sistema, ¿no? Hay sentencias que se pueden impugnar al tercer nivel, pero en este caso, la casación, ¿qué hace?
Casación confirma o rechaza la sentencia impugnada, pero siempre razona en los términos de la situación jurídica específica que representó el objeto del juicio y luego el objeto de los recursos. Es decir, prevalece muchísimo la protección de los ius litigatorius, es decir, de las posiciones específicas de las partes, normalmente partes privadas de la controversia jurídica. Se habla también, por ejemplo, en una norma de la ley básica del 1941 que se ocupa también de la función de la Corte de Casación, de la otra función, es decir, de asegurar la correcta interpretación del derecho, se decía, nacional en este caso, estamos en el 41. Es decir, una función que Calamandrei llamaba de nomofilaquia, es decir, de defensa y protección del derecho en general, no solo en la dimensión que este derecho le interesaba a Pablo y Pedro, partes del proceso. Pero, ¿qué ocurre en la práctica? Ocurre que la primera de las dos funciones prevalece de manera dramática sobre la segunda. Lo que en este librito yo llamé la transformación de la Corte de Casación en juez de la tercera instancia. Es decir, no en juez del control de derecho en términos general, pero sí en el juez que por la tercera vez representa la última esperanza de las partes en el caso específico. Y todo eso identifica un aspecto de la ambigüedad, porque tenemos una corte que no se sabe bien si es una corte de tercera instancia o es una corte de interpretación abstracta de la ley. Con la historia encontramos también un tercer aspecto de ambigüedad, de que no hablé en este librito, pero que es actual en este momento. El aspecto es de lo que ya Calamandrei llamaba de la unificación de la jurisprudencia. Es decir, sí, interpretación de la ley, nomofilaquia, pero también con el fin de uniformar la jurisprudencia, es decir, en términos modernos, de crear precedentes que puedan ser aplicados por los jueces siguientes. Entonces, estamos enfrente de tres posibles funciones, más o menos conectadas de manera coherente, yo diría que no, entre ellas. Entonces, estamos enfrente de una Corte Suprema y de otras Cortes Supremas que son ambiguas desde este punto de vista. La Corte de Casación francesa se encuentra precisamente en la misma situación en que se encuentra la Corte de Casación italiana. Y yo no puedo excluir que otras Cortes Supremas también se encuentren en esta situación dudosa, no clara y arriesgada. Pero este discurso no es tanto o solo un discurso de calificación conceptual de la función de una corte. Este discurso tiene consecuencias muy importantes desde el punto de vista práctico. Porque lo que ocurre en la casación italiana bajo la regla constitucional de que hablé antes, y que ocurre también en la casación francesa, aunque en la Constitución francesa no hay una norma de este tipo, es que, por ejemplo, los números desde el punto de vista de los sistemas sociales son importantes, ¿no? En estos últimos años, la casación italiana decide mediamente 30.000 casos cada año. 30.000.
lo que significa que los jueces del Supremo son 400, lo que significa que el plazo del juicio en casación es muy largo, 2 años, 3 años, lo que es luego de años de primera instancia y de segunda instancia. Pero es bastante obvio que si pensamos, como muchos piensan, inspirando a Calamandrei, que la impugnación en casación es un derecho constitucional de cada ciudadano que se encuentra involucrado en un caso, ¿por qué renunciar a la última esperanza? Muchos viejos, pero no solo viejos, abogados, frente de una derrota en segunda instancia, no se preocupe, señor o señor, siempre hay la casación al final, ¿no? Entonces vamos a la casación. Es obvio esto, pero eso confirma que la función no solo teórica, pero también práctica de esta corte es los ius litigatoris. No tanto la interpretación correcta y menos que menos uniforme de la ley. Y si uno lee, como a mí me ocurrió de hacer en décadas, cómo la Corte razona para llegar a una decisión, esto que estoy diciendo es evidente, no puede ponerse en duda. La Corte razona sobre los derechos y las obligaciones de las partes, no razona mirando, digamos así, al funcionamiento complessivo del sistema o de la interpretación de la ley. Bueno, esto es un carácter del modelo clásico de la casación. Francia hace lo mismo, son más que 20.000 casos cada año a Francia, entonces estamos en una realidad bastante similar. ¿Qué hay de diferente? Una cosa, una definición posible de esta manera de ver la función de la casación es que el Supremo adopta sobre todo una perspectiva retrospectiva. Es decir, la Corte mira a lo que ocurrió antes, a las partes, a lo que ocurrió antes en el juicio de primera instancia, a lo que ocurrió antes en el juicio de apelación, porque interpreta su función como la función de reparar a los errores o a las violaciones del derecho que ocurrieron en la historia de la específica controversia. Por eso yo digo, es una perspectiva retrospectiva. Se mira al pasado para decidir lo que se trata de decidir. La otra función, simplifico muchísimo porque no tengo las 2 semanas de que hablé antes. La otra función, yo la llamaría prospectiva. Porque la Corte, cuando interpreta esta función, mira al futuro, mucho más que al pasado. Porque si la función es de asegurar la uniformidad de la aplicación de la ley en los casos siguientes, esto es mirar al futuro, no solo al pasado, también, porque siempre la Corte decide un caso que ya ocurrió, pero decide el caso también mirando al futuro de estos casos. Pero esto determina a donde hay una situación de este tipo un cambio estructural dramático. El modelo puro, no el solo, pero el modelo más importante de función prospectiva de una Corte Suprema es la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es también juez constitucional, porque ellos no tienen una Corte Constitucional diferente. Bueno, en estos últimos años, la Corte Suprema decide 60-70 casos al año, civil, penal, administrativo, etc., y constitucional.
60, 70 casos nomás. Antes eran 200 hace un par de décadas, ahora bajaron el número. Lo que le permite a la Corte de tener 9 jueces, no 400, como 9. Es claro, porque si dicen, bueno, nosotros decidimos 60, 70 casos cada año, un juez tiene que ocuparse personalmente de menos de 10 casos en un año. ¿Y por qué esto? ¿Por qué 30.000 personas van a la Corte de Casación de Italia y no más que 5 o 6.000 van a la Corte Suprema de los Estados Unidos para haberse rechazado la autorización a tratar el caso en el mérito? El punto es que la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene un poder desde siempre, un poder discrecional absoluto que usa sin motivar de no admitir a la discusión y a la decisión en el mérito la grande mayoría de los recursos, que son solo 4 o 5 mil en todos los Estados Unidos, porque los abogados saben cómo la Corte razona. Entonces, si no tienen una fortísima persuasión en la fundamentación de su recurso, no van, también porque todo esto cuesta muchísimo dinero. Bueno, la Corte Suprema, cuando decide de no decidir, con lo que con una extraña palabra latina se llama certiorari, dice certiorari denied, cioè, admisión negada, punto. No dice por qué, no dice por cuáles razones, no enuncia nada, pero cuando se han analizado en concreto las orientaciones de la Corte sobre el diniego del reexamen, se ha visto que la Corte admite el recurso, sobre todo, no solo, pero sobre todo en 3 situaciones. Primero, cuando hay una regla nueva y la Corte considera oportuno, no necesario, oportuno indicarle a los jueces cómo esta regla debería ser interpretada. 2. Cuando hay un conflicto de jurisprudencia entre las cortes del sistema y la Corte considera oportuno resolver este conflicto. Oportuno, es decir, que puede también decir el conflicto, esperamos a ver qué ocurre, ¿no? 3. Cuando la Corte decide de cambiar su propio precedente sobre una cuestión. Si decide de cambiar el precedente por varias razones que resultan de los actos, cambió la sociedad, cambió la economía, cambió la política, etc., la Corte dice, bueno, volvimos a decidir este caso. Nota, con un respeto particular por las partes, porque la Corte dice, hasta este momento, las partes tenían la posibilidad de prever que nosotros no íbamos a cambiar el precedente. Hay una especie de confianza de las partes en la continuidad de la jurisprudencia. Entonces, hace años la Corte inventó el llamado overruling prospective precedence. Es decir, el caso en que la Corte dice, en este momento consideramos que el viejo precedente, lo que es, no puede ser aplicado en el futuro. Pero lo mantenemos válido en este caso porque las partes han determinado sus estrategias defensivas bajo la hipótesis que la jurisprudencia no cambiará. En una palabra, esta es no la sola, ma la manifestación, yo diría, más extrema de lo que hace una Corte del precedente. Es claro que también la Corte de los Estados Unidos, cuando decide de admitir el certiorari, también
soluciona el caso específico. Esto es un pretexto, digamos así, para ejercer esta función de determinación del presente por el futuro. Americanos, cosas extrañas, a pesar de que imitamos los americanos cada día que Dios manda en la tierra, esto es otro discurso. Uno puede decir, un sistema como este sistema americano tiene razones históricas que no se pueden repetir en un sistema que históricamente, socialmente, ha sido diferente desde siempre. Pero, en contra de un argumento de este tipo, está la experiencia de la Corte Suprema de Alemania, la Corte de Revisión de Alemania, que estamos en Europa, estamos en el Civil Law, entonces no estamos tan lejos como a Londres, por ejemplo. ¿Qué dice la Corte Suprema de Alemania? Que a pesar de la distinción vieja entre revisión y casación, era un juez de tercera instancia, típicamente un juez de tercera instancia, más que la casación de tipo francés o italiano. En reformas recientes de la última década, los alemanes introdujeron un sistema de selección de los recursos. Es decir, que frente a una sentencia de segundo grado de la Corte de Apelación, la parte derrotada puede pedirle a la Corte de Apelación misma la autorización a impugnar a la Corte de Revisión. Si no obtiene questa autorización, lo pide directamente a la Corte de Revisión. Mientras que, como he dicho, la Corte Suprema de los Estados Unidos no tiene estándares explícitos por su decisión. La Corte de Revisión alemana tiene un estándar específico, una ley reciente lo define. Es lo siguiente en dos palabras. El recurso en revisión no se admite si no plantea una cuestión de derecho de interés fundamental por el desarrollo del derecho. Este es el criterio. Elástico. Claro, porque aquí no hay nada de automático, nada de matemático, pero el resultado es claro. Mediamente, en estos últimos años, la Corte Civil de Revisión ha decidido más o menos 3.000 casos cada año, es decir, el 10% de lo que hace la Corte de Casación italiana en las mismas materias. Por esto yo digo desde, no me acuerdo cuándo, que la sola reforma seria que se podría introducir en sistemas como el italiano, pero yo diría también como el francés y los otros que funcionan así, es de inventarse un método para cortar al menos del 90% el número de los recursos. Me dicen, hay la garantía constitucional, no puedes hacer esto con una ley ordinaria, hay la garantía constitucional. Sí, contraargumento, 2 puntos. En estos últimos años, sobre todo con Berlusconi, Allegra compañía, ellos maltrataron la Constitución en muchos otros lugares, sin considerar que esta garantía fundamental es interpretada de manera equivocada, pero digo una palabra ahora, es la razón fundamental por el desastre del funcionamiento de la Corte Suprema. Sin considerar que también en los Estados Unidos la parte tiene el derecho de recurrir a la Corte Suprema, pero no tiene el derecho de llegar a una decisión sobre el mérito de su impugnación. Entonces uno podría interpretar la norma constitucional diciendo que cada uno tiene el derecho de enviar su recurso a la Corte de Casación. Esto no significa, pero, que tenga un derecho
constitucionalmente garantido a que la Corte le responda en el mérito. Entonces, razonando así, también una garantía como esta podría, sin tocar el texto sagrado de la Constitución, ser interpretada de manera... Bueno, última cosa, muy rápida. Hablamos de Corte del Presidente, ¿no? Y en estos últimos años hay una especie de mantra que se repite, a veces sin entender bien de qué se trata, ¿no? Que dice presidente, presidente, presidente. Porque tenemos que aplicar la ley de manera uniforme, de manera igual por todos los ciudadanos, y esta es la tarea básica de la Corte Suprema. Bueno, en el caso americano así es. En el caso alemán creo que sí, a pesar de las diferencias, ¿no? En otros casos, como en el francés y el italiano, hablar de presidente y tanto menos de presidente vinculante por los jueces futuros es un equívoco conceptual básico. Porque el verdadero presidente, que es el presidente inglés, sobre todo, funciona de esta manera. El segundo juez del segundo caso, tiene que controlar si entre los hechos de su caso y los hechos del caso ya decidido, hay una analogía suficiente para que el segundo juez aplique la ratio decidendi del otro caso en su caso. Lo que se expresa diciendo es el segundo juez que crea el precedente, no el primero juez. El segundo juez crea el precedente cuando decide que hay analogía suficiente entre los hechos, entonces aplica la misma regla. Esta es la doctrina clásica del precedente, reducida en dos palabras, más compleja. Bueno, si tenemos una Corte Suprema que no se ocupa de los hechos, ¿por qué? Aplicando el modelo puro de la casación franco-calamandriana, digamos así. El Tribunal Supremo se ocupa solo de la interpretación de la regla de derecho. Aquí no tenemos precedentes. Aquí tenemos la producción de un número espantoso de pequeñas reglas que se parecen más a reglas de derecho del código que a decisiones del caso. Lo que a Italia llamamos máxima. La máxima son 5 o 6 líneas donde la Corte dice el artículo, lo que es del Código Civil, se interpreta en esta manera, punto. Y uno no sabe de qué estamos hablando, no conoce los hechos. Entonces, yo creo que se puede hablar de jurisprudencia, pero no de precedente. No es un juego de palabras, porque son estructuras jurídicas y conceptuales completamente diferentes. Última cosa, cuando una Corte decide un número demasiado alto de casos, como los 30.000, lo que no se consigue asegurar es la coherencia de la jurisprudencia de la misma Corte. Y de hecho, en el caso italiano hay estudios de hace algunos años que muestran cómo la Corte misma se contradice en su propia jurisprudencia varias centenas de veces cada año, ¿no? Entonces, estamos enfrente de una Corte que no consigue asegurar de ser ella misma coherente en su jurisprudencia. Imagínense ustedes qué ocurre cuando un juez mira a la jurisprudencia de la Corte y descubre que en el año 2012 la Corte se ocupó 236 veces del mismo problema, porque cada uno tiene que llegar a la Corte, y decidió la misma cuestión en 4, 5, 6 maneras diferentes. Es claro, aquí me paro, que en un sistema de este tipo estamos enfrente de algo de absurdo.
algo de absurdo. Pero cuando termino, yo intenté hace un año de explicarle a la ministra de la Justicia, junto con el primer presidente de la Corte Suprema, que estaba de acuerdo conmigo, que era oportuno uniformar el nuestro sistema, no el sistema americano, pero el sistema alemán. La respuesta ha sido: señores, ustedes pueden tener razón, pero la oposición de los abogados es tan fuerte que yo no puedo proponer ninguna reforma efectiva en este sentido. De otra parte es claro, porque si en Italia tenemos 50.000 abogados que pueden llegar a la Corte de Casación, mentre Alemania tiene 90, ¿no? Es claro que aquí hay intereses sociales, económicos, cultura jurídica y incultura jurídica, ¿no? Para mantener un sistema de este tipo, que por lo que yo conozco a nivel comparado es un monstruo a nivel mundial, ¿no? Pero aquí estamos. Entonces, una cosa son las funciones que teóricamente uno puede dibujar considerando los elementos de los sistemas, cosa completamente diferente es como de hecho el sistema funciona, sobre todo por la responsabilidad de los abogados y del poder político en cuanto los abogados lo dominan. Por una vez, esta no es culpa de los jueces, son los abogados y los políticos que lucran sobre la ineficiencia del sistema de la Corte Suprema. Luego me piden de decir algo sobre el libro de Omar, pero siendo que escribí un rápido prólogo a este libro, no puedo enviar al público a leer, son 2 páginas, ¿no? Y Omar me dice: ma es tan breve, tan corto. Yo soy bastante sintético, pero quería decir una cosa solo. Los procesalistas venimos de un concepto de sistema que por la doctrina italiana ha sido sobre todo Chioventa, y luego los otros, Calamandrei y Carnelutti. Carnelutti, 1936, el sistema del derecho procesal civil, ¿no? Ideas del sistema que tenían un aspecto común, es decir, de considerar la idea de sistema como un concepto abstracto. Construir un sistema significaba elaborar el concepto de acción, el concepto de excepción, el concepto de procedimiento, tratar de poner juntos estos pedazos que eran conceptos, no eran más que conceptos abstractos, ¿no? Esto era el sistema de Chioventa, por ejemplo. Si uno va a leerse el ensayo básico, el concepto de acción en el sistema procesal, descubre simplemente lo que estoy diciendo. Bueno, como otros han dicho muy bien, y yo no repito, la idea de sistema que tiene Omar es completamente diferente. No es el viejo sistema dogmático de conceptos abstractos. Es un sistema que deriva, digamos así, de la moderna teoría de los sistemas. Y que, como otros han dicho, no solo no excluye, pero implica de considerar el sistema de administración de la justicia como un subsistema del sistema social. Juntos, como escribió Friedman hace años, en el sistema social hay varios subsistemas que no son cerrados en sí mismos. Hay un juego muy complejo de interacción entre, ponemos el sistema de administración de la justicia y el sistema económico, o el sistema moral, o el sistema social. Bueno, entonces hablar de sistema o de sistemas en una manera sociológicamente adecuada implica razonar de esta manera.
no dejar completamente de lado los conceptos, pero no pensar que todo esté al interior de los conceptos. Como decía Wittgenstein, los conceptos son útiles como una escalera, ¿no? Subes sobre la escalera y cuando has llegado al punto a donde querías estar, puedes dejar de lado la escalera, porque sirvió a su fin. Bueno, los conceptos son así. Son útiles a la condición de no pensar que existan solo los conceptos. Gracias. Gracias, doctor Garofo. Y para terminar y para cerrar esta reunión, vamos a tener las palabras del doctor Omar Sumaria. Siempre recuerdo una anécdota que me comentaba el doctor Juan Morales, de un expositor que le tocaba así al final del evento, ¿no? Y que le preguntó al presidente en la mesa, dijo: señor presidente, ¿cuánto tiempo dispongo? Y él le dijo: bueno, usted puede hablar todo lo que quiera, pero en 5 minutos todos nos vamos. Entonces, como no me quiero quedar solo, ni tampoco quiero violar su derecho humano a la alimentación, voy a ser muy breve. La semana pasada estuve acompañando al profesor Tarufo en un evento que organizó la Corte Superior del Distrito Judicial de Junín, un evento cerrado, y los magistrados se morían por estar en el evento, venían de otros distritos y no dejan entrar por un evento cerrado, y reclamaban por no dejan entrar. Y luego hubo la oportunidad de visitar la Universidad Continental, un auditorio como de 400 personas, una actividad de 2 horas lleno totalmente, durante 2 horas la gente quería seguir entrando. Tanto fue así que en la noche tuvo que regresar a la universidad para tener un conversatorio con los alumnos. ¿Eso qué quiere decir? Que los que han estado presentes en verdad deberían de agradecer la experiencia de haber tenido la oportunidad de tener a un jurista destacado a nivel mundial, de poder escucharlo personalmente, que ha tenido la diferencia de venir exclusivamente a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Él ha sido requerido para estar en este breve momento que está en Lima por otras instituciones como la Academia de la Magistratura o el Consejo Nacional de la Magistratura, pero por esa diferencia que hay con esta universidad que en algún momento les otorgó el honoris causa, entonces él prefería estar acá, aparte de la amistad que me une con él. Si eso sumamos al discurso elegante, pulcro, ordenado, ilustrado del doctor Lorenzo Solesi, así como el mensaje fuerte, valorativo, principalista del doctor Juan Morales Bodo, entonces la experiencia que se ha brindado en esta oportunidad me parece que ha sido de un gran nivel académico. En un momento el auditorio estaba repleto y entonces eso me hizo pensar que este señor decano ya sale de un auditorio más grande, ¿no? Toda vez que van a venir más expositores internacionales y de gran nivel para que siga creciendo el nivel de la universidad. Bueno, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, la doctora Norma Cabrejo, la doctora Carla Basalo, el doctor Ángel Tiza, el ingeniero Manuel Flores, la doctora Eugenia Ariano, el doctor Richiro Chávez, la doctora Bandino Urbano, el doctor Sergio Casaza, el doctor Miguel Torres, la doctora Rosa Heredia, el doctor Miguel José Obeso, el doctor Nelson Ramírez, el doctor Víctor Obando, todos aquellos amigos, doctor Fernando Gamarra, todos esos amigos que están presentes hoy por la presentación de mi libro, y bueno, y todos aquellos que han venido para escuchar la conferencia del doctor Miquel Tarufo. Brevemente nomás, mi libro se llama Introducción al Sistema de la Tutela Jurisdiccional. Y ahí se define todo. Uno, introducción. O sea, es un trabajo incompleto. Es un trabajo que es un inicio para el estudio de un tema. Y el otro, sistema. Entender la tutela jurisdiccional como un sistema. Lo que sí nunca quiero escribir es el epílogo de la tutela jurisdiccional, ¿no? ¿Por qué? Porque significa el final de este sistema. Y yo todavía creo en este sistema, porque si no, no litigaría. Cada vez menos, pero sigo creyendo en el sistema. Y este libro tiene 3 ejes fundamentales, sencillamente. 1, el tema de proceso y cultura. 2, el tema de la constitucionalización del derecho procesal a través del concepto de tutela jurisdiccional. Y 3, los sistemas procesales, porque hay distintos sistemas procesales. Y esta idea nació en un evento que fuimos con el doctor Juan Morales en Cali, en la ciudad de Cali, que era un campo de concentración denominado garantismo. ¿Por qué? Porque todo el día te hablan de garantismo. Yo estudiaba en la Escuela de Garantismo en la Universidad Nacional de Rosario, a cargo del doctor Álvaro Belloso. Y más allá de las críticas o no críticas que tengas con sus ideas, lo importante era que te dan otro punto de vista, distinto al que se enseña generalmente en el pregrado. Y entonces en ese momento entré en un estado de autismo, me desconecté del mundo y comencé a pensar por qué estos distintos sistemas procesales. Y es ahí que dejando un ratito a los amigos que